desse nosso workshop e tenho a grande alegria e a honra de apresentar a vocês o Dr. Andrés Francisco Contreras Sánchez, que vou apresentar a biografia dele, mas antes disso gostaria de dizer que é um amigo de muitos anos, que já esteve no Brasil muitas vezes em eventos que organizamos, mas essa é a primeira vez que vem a Santa Maria. Por isso alguns segredos foram revelados para vocês. E Andrés é uma pessoa muito especial, tem um humor, uma inteligência muito fina, mas eu quero apresentar a biografia pública. Tenho uma capacidade de fazer piadas, vou contar uma delas. Sim, conta tudo. Posso contar? Todo. Estávamos montando um passeio uma pequena vila colonial em Colômbia, junto com a professora Ágata, que vocês assistiram hoje. E a Ágata faz temas de feminismo, mas é uma russeliana. E falando sobre isso, e Andrés disse: "La crisis de las chicas europeias en la filología transcendental". Que é esse livro de Russell. E a Ágata aceptou que é uma amiga. Y hoy utilizó en su palestra la expresión. Bom, Andrés é doutor em filosofia pela Universidade Sorbonne e pela Universidade Complutense de Madrid. DEA significa? Jazz Master. Sim. Mestre em filosofia também pela Complutense. E ele é formado em filosofia pela Universidade de Los Andes, em Bogotá. Publicou trabalhos sobre fenomenologia hermenêutica, cujos títulos mais relevantes são O Outro, cuja palavra pode transformar-me, o papel da alteridade na hermenêutica de Gadamer, História e telos da filosofia, o debate de Husserl, Heidegger e Gadamer em torno do humanismo, Hermenêutica, o logos da fenomenologia, e seu trabalho atual se centra no estudo da corporalidade, da afetividade, da dor e da enfermidade no marco do programa interdisciplinar de pesquisa da filosofia naturalizada e as ciências cognitivas não cartesianas. Foi bolsista por méritos acadêmicos da Universidade de Los Andes, da Fundação Carolina, em Espanha, e do governo francês. Membro ativo do Círculo Latino-Americano de Filologia, CLAFEN, da Sociedade Ibero-Americana de Estudos Heideggerianos, e da Rede Ibero-Americana de Hermenêutica e a Rede de Investigação, nossa rede de pesquisa em Filologia Naturalizada, Hermenêutica e Teorias da Enfermidade. Membro do Grupo de Investigação Interinstitucional a Hermenêutica na Discussão Filosófica Contemporânea, por Consciência, na Colômbia, e professor do Instituto de Filosofia da Universidade de Antioquia, em Colômbia. Andrés, por favor, então, tenha a palavra. Muito obrigado, querido Robson. Boa tarde. Yo quiero agradecer. Lamentablemente mi portuñol no es suficientemente bueno, así que voy a hablar en español. Mas si alguno no comprende nada o estoy hablando muy rápido, me pueden interrumpir, o si no entiendo, levanto la mano. Obrigado. Bueno, yo quiero comenzar por agradecer a el profesor Robson Ramos, director de este proyecto que convoca y que reunió la red y que puso en marcha esta red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad, pero también a la Universidad Federal de Santa María por tan bella acogida en esta casa en Santa María, y también a sus miembros, a las personas hermosas que encuentro nuevamente aquí, y a las que he conocido, y a los estudiantes tan inteligentes y tan interesantes que están haciendo sus trabajos de maestría y doctoramiento. Así que muy obrigado por estar aquí, por acogernos en esta casa. De verdad que han sido unos días maravillosos escuchando y aprendiendo de todos ustedes. Voy a robar varias ideas. Bueno, este proyecto comenzó en 2019 en una presentación que se hizo en la Universidad Javeriana, digamos animada por el profesor Fernando Cardona, en la que participó el doctor Efraín, que acaban ustedes de escuchar.
Y en esa sesión de presentación en 2019, octubre de 2019, Robson hizo la presentación de la fenomenología naturalizada, de las ciencias cognitivas 4E, A, por lo de afectividad, y en ese momento habló de una hermenéutica naturalizada y lanzó un poco la pregunta y me lanzó al agua, como si fuera yo el responsable de la hermenéutica. Pero claro, más me quedó sonando el tema de la pregunta de la hermenéutica naturalizada y siempre quise como dar una respuesta. Más esta vez no voy a dar una respuesta completa a esa cuestión, pero sí voy a tratar algunas cosas que se orientan en la respuesta a esa pregunta. En ese momento, Efraín hizo un comentario, hizo un comentario preguntando, bueno, ¿qué puede aportar aquí la hermenéutica? Recuerdo muy bien que Efraín lo dijo. ¿Qué puede aportar la hermenéutica que no haya aportado antes como la fenomenología? Y no parecía muy claro como la diferencia entre fenomenología y hermenéutica. Robson entonces habló de narratividad y algunos otros elementos. Yo dije algo como para no parecer que no sabía, pero no lo logré. Así que he pasado unos cuantos años estudiando. Así que con este proyecto para mí se cierra también no solo el proyecto, sino una etapa, porque en 2019, justo pocas semanas después de esta presentación, yo me enfermé. Tuve un ataque de artritis generalizado muy fuerte a causa de una picadura de una garrapata, de una tic en Friburgo. Entonces, aparentemente fue eso y pude corroborar luego que todo lo que decía el libro de Javi Carrel era cierto. Pero no lo pude corroborar en primera persona. Pero digo que para mí se cierra una etapa porque es como después de todo este tiempo que ha pasado, escribo finalmente algo sobre hermenéutica que puede contestar un poco a Efraín y contestar un poco a Robson, mis interlocutores implícitos acá. Debo advertirles que el trabajo que voy a presentar es un trabajo exploratorio en donde presento unas intuiciones, pero no son certezas, no son demostraciones, es un trabajo apenas exploratorio y un tanto atrevido. Así que espero que puedan encontrar inspiración para sus propios asuntos. Y por último, esta introducción está tomando más tiempo, pero por último, dos cosas más. Las imágenes no están completas porque yo había presentado una primera versión de esta palestra en París, pero con una estructura diferente. Entonces tenía las imágenes de esa estructura, no las podía traducir todas porque cambié muchas cosas y no tuve tiempo suficiente para hacer unas mejores imágenes. Así que me disculpo por el carácter un poco fragmentario de las imágenes que voy a presentar. Y lo otro que quería mencionar es que hay un amigo nuestro, profesor, que está en este momento en cuidados intensivos, y es el profesor Leandro Catoyo, que es paciente y al mismo tiempo filósofo y hermeneuta, en particular gran conocedor de Gadamer. Yo quería dedicar esta palestra a él, porque es también otro interlocutor de Gadamer que yo quiero mucho, y esta palestra sé que le hubiera interesado mucho, así que esta palestra es dedicada a Leandro. Bueno, en los últimos años se ha ido consolidando una línea de trabajo en fenomenología sobre temas relacionados sobre el cuerpo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, tanto psíquica como somática, que cuenta con una serie de desarrollos, debates, problemas y conceptos propios de gran importancia para la filosofía, las disciplinas del área de la salud, de la vida y del cuidado, así también como para los propios pacientes y sus familias. De la mano de los estudios realizados en fenomenología naturalizada y ciencias cognitivas no cartesianas, estos trabajos han permitido poner en relación diversos aspectos provenientes de las obras clásicas de autores de la tradición fenomenológica
como Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty y Sartre, entre otros, y la psiquiatría fenomenológica, Minkowski, Jasper, Binswanger, Voss, Blanker, Ruth, etc., entre otros, con discusiones y desarrollos o desenvolvimientos recientes en diversas áreas. Dentro de estos debates fenomenológicos han sido destacados numerosos elementos de la experiencia del cuerpo y de la enfermedad que pueden ser llamados hermenéuticos en sentido propio. Por ejemplo, el carácter significativo del mundo de la vida, Lebenswelt, y el aspecto disruptivo y existencial que se presenta en la experiencia de sentido del paciente con el advenimiento de la enfermedad grave. Asimismo, se ha llamado la atención sobre la cualidad narrativa de la vivencia de la enfermedad y el carácter dialógico e interpretativo del encuentro de pacientes, profesionales de la salud y familiares. Ahora bien, la tematización de estos aspectos hermenéuticos de la experiencia del cuerpo y de la enfermedad no involucra necesariamente la efectiva incorporación de la tradición hermenéutica misma, entendida como una forma específica de entender la filosofía y de llevarla a cabo, en el debate liderado por la fenomenología naturalizada. Es cierto que para Heidegger la hermenéutica constituye el método propio de la fenomenología y que autores como Ricoeur, quien retoma el proyecto de una fenomenología hermenéutica, consideran la hermenéutica como un epíteto, como un adjetivo fundamental y necesario de la fenomenología. Pero no toda reflexión sobre el comprender y el interpretar se relaciona explícitamente con las aspiraciones del proyecto husserliano o del movimiento fenomenológico al que ese proyecto dio origen, ni puede ser reconducido sin pérdida a ese proyecto de una fenomenología. Como es sabido, la tradición hermenéutica se remonta mucho más atrás del establecimiento de la fenomenología por parte de Husserl. La hermenéutica pretende recoger en su seno un conjunto de prácticas, de reflexiones, procedimientos y cuestiones propias provenientes de la tradición teológica, filológica, literaria, histórica y espiritual científica, asociadas a autores muy diversos, cuyo pensamiento se resiste a integrarse o disolverse sin más en el proyecto husserliano de una fundamentación trascendental del conocimiento y de la experiencia humana del mundo. Hay que preguntarse entonces en qué consiste lo propio de la hermenéutica y cómo se relaciona con la fenomenología. ¿Qué puede aportar la hermenéutica a los debates acerca de la experiencia del cuerpo y la enfermedad? La cuestión de la especificidad de la hermenéutica y de su relación altamente paradójica, a la vez cercana y lejana con la fenomenología, se encuentra estrechamente relacionada con el problema igualmente difícil de zanjar de la unidad y coherencia interna de la propia corriente fenomenológica, dada la peculiar aspiración científica, sistemática, universal y colaborativa presente en el proyecto filosófico del propio Husserl. Mientras que la ortodoxia husserliana ve en la fenomenología la puesta en marcha y el desenvolvimiento colectivo de una única ciencia rigurosa, guiada por un solo método que permitiría acercarse al ideal unívoco de la humanidad europea, otros ven en la fenomenología un movimiento filosófico diverso que, partiendo de inquietudes comunes, se orienta en direcciones muchas veces divergentes de las del maestro Husserl. Este problema se hace aún más gravoso cuando entra en juego el asunto planteado en años recientes acerca de la naturalización de la fenomenología. Implica la naturalización una asimilación de las diversas propuestas del movimiento fenomenológico en una única versión coherente y sistemática de la fenomenología? ¿Debería la hermenéutica en sí misma diversa
ser incluida en esta naturalización. El desarrollo de la fenomenología naturalizada muestra claramente que el problema del cuerpo, del dolor, del sufrimiento, la salud y la enfermedad involucra un sinnúmero de elementos que cabe calificar de hermenéuticos. Sin embargo, la tradición hermenéutica no ha sido suficientemente diferenciada de la tradición fenomenológica, como quiera que se la entienda, ni en consecuencia ha sido debidamente aprovechada en toda su potencialidad en estos debates. Así pues, resulta claro que existe la necesidad de plantear la cuestión y de desarrollar el tema ya mencionado en un sentido propiamente hermenéutico que permita entender la diversidad conceptual y metodológica de la hermenéutica frente a la fenomenología clásica y frente a la fenomenología naturalizada. ¿En qué sentido puede la hermenéutica contribuir a los esfuerzos de naturalización y al desarrollo del debate con respecto al carácter significativo del cuerpo, del dolor, el sufrimiento, la salud y la enfermedad? Prosiguiendo las líneas de trabajo sugeridas por Gadamer y Ricoeur y en un diálogo productivo con autores del movimiento fenomenológico, la hermenéutica contemporánea ha comenzado a interrogarse desde su propio contexto y con sus propias herramientas conceptuales y metodológicas por el problema del cuerpo hasta ahora escasamente atendido por ella, bajo el lema de una hermenéutica carnal. Es un proyecto de Kearney y Trenor, principalmente Kearney es el que anima ese proyecto. Asimismo, el problema de la interpretación de los signos naturales, es decir, de los signos de carácter extralingüístico no instituidos o no creados por los seres humanos, ha sido tratado en la literatura reciente bajo la idea de una hermenéutica de la naturaleza, una idea de Jean-Claude Jones en Francia. En un sentido semejante, la propia tradición médica ha desarrollado desde antaño una hermenéutica específica que se interroga por el problema de la interpretación de los signos, que nosotros llamaríamos signos naturales de la enfermedad, es decir, signos no artificiales, no creados por el ser humano, y que se conoce con el nombre de semiología médica. Y uno tendría entonces que preguntarse por la relación entre semiología y hermenéutica, y hay un trabajo reciente de Jean Michel en esa orientación. ¿Cómo se relaciona esta semiología de la enfermedad con la interpretación que el paciente hace de su enfermedad y del sentido que adquiere la enfermedad para el propio paciente? ¿Cómo conciliar el aspecto puramente natural de la enfermedad y de sus signos y manifestaciones naturales con el aspecto significativo y cultural propio de la experiencia individual del paciente? Debe mantenerse la distinción metodológica realizada por Dilthey entre explicar, erklären, propio de las ciencias de la naturaleza, y verstehen, comprender, propio de las ciencias del espíritu o de la cultura. Entonces recordemos esa distinción de Dilthey entre erklären y verstehen. Bueno, parecería que hay una interpretación de signos naturales, una explicación de la que se ocupan las ciencias de la naturaleza y una comprensión de los fenómenos espirituales o mentales o psicológicos o vivenciales de los que se ocuparían las ciencias del espíritu. Entonces debemos mantener esa distinción típica del pensamiento hermenéutico clásico. Ese trabajo se sitúa en el marco de los debates tanto fenomenológicos como hermenéuticos en torno de los problemas ya mencionados del cuerpo y la enfermedad. El objetivo que me propongo de forma exploratoria es doble. Por un lado, busco reconocer el carácter propio de la hermenéutica con el fin de situarla en el debate sobre la naturalización que lidera la fenomenología contemporánea, con el ánimo, digamos, de contribuir a ese debate, a su desenvolvimiento. Por otro lado, pretendo desarrollar un concepto propiamente hermenéutico de corporalidad que permita situar la cuestión de la enfermedad más allá de las categorías del pensamiento moderno, sujeto, objeto, mente, cuerpo y otras,
en el marco de las cuales se plantea el problema del cuerpo y de la enfermedad. Aunque pretendo construir sobre las bases principalmente de autores como Heidegger y Gadamer, no deseo defender una visión unívoca de la hermenéutica, caracterizada por esta visión predominantemente ontológica de estos autores, ni mucho menos pretendo alcanzar una visión exhaustiva o totalizante del problema hermenéutico en general, es decir, hay otras hermenéuticas. Está Schleiermacher, que sigue siendo leído y aprovechado, está Dilthey, igual, y un sinnúmero de autores, Meyer y otros autores más antiguos que siguen siendo leídos, aprovechados en filosofía hermenéutica, y autores contemporáneos también que ahora se leen en clave hermenéutica. Hay diferentes formas de entender el trabajo hermenéutico. Su corrección o adecuación depende finalmente del modo como se plantee aquello que se considera el objeto de la investigación. La versión ontológica de la hermenéutica presente principalmente en Heidegger y Gadamer, cada uno, por supuesto, a su manera, no tiene por qué excluir, por ejemplo, una versión crítica de la hermenéutica basada en parte en autores como Schleiermacher o una hermenéutica de la sospecha que parta, por ejemplo, de Freud, etc. Tampoco pretendo rebatir los desarrollos de la fenomenología, ¿no? Esto no es una crítica de la fenomenología, más bien un diálogo y una búsqueda como de la identidad propia de la hermenéutica en el debate. Entonces no pretendo rebatir o discutir los desarrollos de la fenomenología o negar la influencia de la fenomenología en la hermenéutica. Esto es la existencia, no pretendo negar la existencia de una fenomenología hermenéutica o de una hermenéutica fenomenológica, como Heidegger y Gadamer prefieren decir, si bien cada uno lo hace por razones diferentes. Pero considero necesario, eso sí, hacer ver los aspectos propiamente hermenéuticos de la cuestión del cuerpo y la enfermedad, y considero necesario también desarrollarlos en un sentido hermenéutico que creo aporta elementos nuevos al debate y permite defender un pluralismo metodológico frente a la tendencia a veces reductiva o reduccionista de algunas versiones o algunas maneras de entender la fenomenología. Frente a la definición de enfermedad que se presenta en los debates fenomenológicos actuales, en los que se diferencia técnicamente entre disease, illness y sickness para referirse al sentido fisiológico, disease, experiencial, illness y social, sickness de la enfermedad, respectivamente. La filosofía hermenéutica, creo yo, es un poco mi apuesta. La filosofía hermenéutica se encuentra en condiciones de ofrecer una definición integradora del fenómeno significativo que hace parte del todo interpretativo en el que se desarrolla la vida humana. Mi tesis es que el modelo de la apelación, un modelo hermenéutico, que debe ser diferenciado del modelo de la conversación, del modelo del diálogo y del modelo del texto, permite entender el tipo de llamado que representa la enfermedad, tanto aguda como severa. La enfermedad debe ser entendida como un llamado de tipo ético-moral, y ese es otro aspecto que creo que aporta la visión hermenéutica y no está muy presente en la fenomenología. La enfermedad debe ser entendida como un llamado de tipo ético-moral de carácter individual que demanda al interpelado una hermenéutica de sí y una hermenéutica de su propia corporalidad, instancias que no están separadas, sino que se pertenecen mutuamente y que no llegan nunca a diferenciarse por completo, pese a que en la enfermedad se presenta, como ustedes mismos han dicho muchas veces, el extrañamiento o la alienación de sí y del propio cuerpo en las experiencias de enfermedad grave. Entonces voy a intentar defender una idea integradora de enfermedad, pero al mismo tiempo una especie de continuidad entre corporalidad y comprensión de mi propio cuerpo. Y una idea de continuidad que asimismo acoge las instancias en las que se da el extrañamiento del cuerpo, pero que las acoge dentro de esa continuidad. Se habla aquí de una hermenéutica y no de una fenomenología,
puesto que aquello que se da a la comprensión se manifiesta únicamente a través de la interpretación, siempre limitada e histórica, y hace parte del movimiento hermenéutico en el que consiste la vida humana. Aclararé un poco más en las conclusiones por qué llamar este ejercicio de hermenéutica y no fenomenología. A diferencia de la fenomenología, que se interesa por sacar a la luz las estructuras articuladoras de la experiencia de sí mismo y del mundo en estratos jerarquizados, digamos, para ser lo más básico y originario, que se habla de la constitución de distintos niveles de la subjetividad, la hermenéutica adopta el movimiento interpretativo de la vida misma como un fenómeno unitario y no estratificado ni estratificable, que incorporándose en el todo existencial y corporal de la persona, se convierte en medio de experiencia, en medio de comprensión y, entre comillas, substancia de ese sí mismo corporal que somos. Este es el plan, digamos, de la presentación, pero es un plan que por tiempo no puedo desarrollar completamente, entonces les, digamos, contaré de qué se trata, pero no me preocupa dejar de lado dos aspectos de este plan, puesto que ya se han tratado estos temas en otras presentaciones. Entonces, inicialmente esperaba referirme, en primer lugar, a las consecuencias que tiene el modelo científico moderno de conocimiento para la medicina y para la experiencia que tienen los pacientes de la enfermedad. Mi idea un poco la mencionó, la tesis central la mencionó un poco Ágata esta mañana, y es que el concepto de evidencia y la idea de medicina basada en evidencias que se basa en el ideal moderno de conocimiento que surge en la modernidad, presenta una reducción del paciente justamente al concepto de evidencia y a las dimensiones mensurables en ese modelo. Y esa reducción constituye un problema que causa sufrimiento a la persona. Y esto creo que lo hemos visto en varias palestras durante esta semana. En segundo lugar, esperaba centrarme entonces en... aquí lo tengo. En segundo lugar, esperaba centrarme en los principales aportes de la tradición fenomenológico-hermenéutica sobre cuerpo, medicina y enfermedad en el marco del cual se realiza esta propuesta. Entonces era un pequeño resumen de lo que se ha hecho, pero que incluía un poco la hermenéutica, el tema de la narratividad y el tema de Gadamer en el estado oculto de la salud. Pero ese resumen no es necesario. La idea básica, ya todos creo que la han tratado un poco, y es la fenomenología hermenéutica propone una forma más amplia de concebir el sujeto de la enfermedad. El sujeto de la enfermedad no es el cuerpo objetivo, el Körper, sino es Leib, y ese sujeto de la enfermedad está en relación con el mundo, en relación con otros, y tiene que ser pensado de una forma más amplia. Entonces, frente al problema de la reducción que se presenta en el modelo que se enfoca en lo específicamente mensurable, la respuesta de la fenomenología hermenéutica es presentar un modelo más amplio del ser humano e intentar reenfocar las cosas desde allí. Pero lo que me interesa a mí es más bien concentrarme en los aspectos nuevos y novedosos que yo quiero tratar. Entonces, con estos elementos que se han desarrollado esta semana, me centraré en la explicación del modelo hermenéutico de la apelación y sus principales diferencias con respecto al modelo de la conversación y del diálogo. Esto me llevará a proponer una manera propiamente hermenéutica de entender el ser histórico y corporal que somos los seres humanos. De manera que yo podré relacionar este modelo de la apelación con una hermenéutica de la corporalidad, lo que mostrará la conexión entre esta hermenéutica de la corporalidad y una hermenéutica de sí. En realidad, creo que debería eliminar esa distinción, pero bueno. Concluiré realizando algunas observaciones sobre el carácter productivo y las ventajas de esta aproximación
así como sobre el problema de la naturalización. Entonces no alcanzo a tratar el tema de la naturalización, pero lo mencionaré en la conclusión. Entonces pasemos directamente al tema hermenéutico dentro del contexto de lo que hemos estado discutiendo en fenomenología hermenéutica esta semana. Bueno, seguramente ustedes conocen, dentro de los modelos hermenéuticos, uno muy famoso es el modelo del texto, no lo voy a desarrollar. Paul Ricoeur tiene un bello ensayo sobre la acción considerada como texto, y otros autores usan el texto como modelo. En el propio Gadamer también encontramos el texto, solo que la forma de interpretar el texto es más bien una conversación con el texto, hay un tú. Entonces me centraré más en los otros modelos, un poco para explicar de qué se trata aquí. El diálogo ha sido tomado como modelo hermenéutico por parte de diversos autores de la tradición fenomenológica, en especial por parte de Heidegger y Gadamer. Con propósitos distintos, ambos autores interpretaron filosóficamente una conocida frase de un poema de Hölderlin, en el que se caracteriza la existencia humana como una conversación. No la tengo aquí, pero la frase del poema de Hölderlin dice más o menos el poema lo siguiente: mucho ha experimentado el hombre, a muchos celestiales ha nombrado, desde que somos una conversación y podemos oír unos de otros. Entonces, desde que somos una conversación, la idea que retoman estos autores, Heidegger y Gadamer, cada uno de un modo diferente, es que somos una conversación. Mientras que al Heidegger tardío le interesaba la conversación como un acontecimiento histórico del ser, a Gadamer le interesaba la escucha concreta de la palabra del otro. Ya he dicho que Gadamer aplica el modelo de la conversación no solamente a la comprensión de textos en general, sino de manera particular al encuentro interpretativo entre el médico y el paciente con miras al restablecimiento de la salud. Mi propósito es ampliar un poco el campo de reflexión de la hermenéutica de la mano de algunos desarrollos fenomenológicos, porque esta digamos, mirada propiamente hermenéutica es una mirada que paradójicamente, si bien busca lo propiamente hermenéutico, sí está en diálogo con la fenomenología, es decir, ese diálogo con la fenomenología no se puede perder. Como lo mencioné al comienzo, mi tesis es que el modelo de la conversación puede ser utilizado también para entender la experiencia individual de la enfermedad y la continuidad hermenéutica que se presenta entre el cuerpo y la persona que padece la enfermedad, o el cuerpo y el sí mismo, el cuerpo y el padecimiento también. Creo que esta idea ya está en cierta forma presente en la caracterización que Gadamer hace del encuentro médico bajo el modelo de la conversación con miras al restablecimiento del equilibrio natural de la salud. Pero considero necesario también explicitar este otro lado de la cuestión, es decir, la experiencia individual del cuerpo y de la enfermedad, y ampliar su significado con base en algunos desarrollos que ha conseguido la fenomenología. Entonces, hay tres versiones distintas del modelo del diálogo. Yo las he diferenciado el modelo del diálogo en modelo de la conversación, modelo del diálogo propiamente dicho, y modelo de la apelación. Comenzaré por analizar esos rasgos generales para más adelante profundizar en el problema del cuerpo y de la enfermedad y ver cómo se aplica. Creo que es posible y necesario realizar entonces una caracterización más exacta de lo que sería el modelo de la conversación de Gadamer, y por eso hay que distinguir estos tres elementos. La conversación es la forma más abarcadora del modelo, supone dos o más instancias diferentes cuyo intercambio busca sacar a la luz el sentido de un tercer elemento. Entonces, en la conversación hay dos instancias y se busca sacar a la luz aquello de lo que hablan. El ir y venir de las intervenciones de los interlocutores da lugar a un acontecimiento de sentido
del cual tanto el uno como el otro participan. Entonces la idea de participación, acontecimiento de sentido y dos instancias distintas. En el caso de Gadamer, por ejemplo, en el caso mencionado por Gadamer en el estado de la salud, se trata de médico y paciente, yo y tú, cuyo concurso busca la interpretación del problema corporal que el paciente manifiesta tener y frente al cual él no cuenta con los recursos hermenéuticos ni técnicos necesarios para interpretarlo y tratarlo adecuadamente, razón por la cual se solicita la ayuda del médico. En este caso, la conversación supone un compromiso ético pleno entre yo y tú, cuya solidaridad no solo involucra a los interlocutores, sino también al asunto, disaje, del cual ambos se ocupan. Digamos que hay un tercer elemento que surge como la cuestión de la conversación. El rasgo característico de la conversación es justamente la aparición de este tercer elemento, el asunto del cual se trata, disaje, el cual está más allá de quienes participan en la conversación y que convoca o reúne al yo y al tú. ¿Cuál es la diferencia con el diálogo? Aunque muchas veces el diálogo socrático-platónico se confunde en Verdad y Método, la obra de Gadamer, con la aplicación conjunta de la dialéctica de pregunta y respuesta o el desarrollo libre de una auténtica conversación, Gadamer caracteriza ciertos tipos de relacionamiento yo-tú como situaciones más o menos limitadas de diálogo. El diálogo real es distinto, dice Gadamer, del diálogo terapéutico. Entonces hay distintas instancias de diálogo en las que no se presenta ese tercer elemento propio de la conversación, ese acontecimiento de sentido. En los casos en los que la comunicación no busca atender a esa tercera instancia, sino que se remite únicamente al contenido de sentido concreto de lo dicho por un tú, por un otro, puede hablarse legítimamente de un diálogo, pero no necesariamente de una conversación. Es decir, no hay un enriquecimiento mutuo, sino más bien un diálogo dirigido a un aspecto concreto comunicacional. En el diálogo real, el hablante está actualmente presente y por ello mismo está en condiciones de defender sus propias pretensiones de sentido. En la situación de examen o en ciertas formas de diálogo terapéutico, el intercambio está limitado al contexto y propósito del ejercicio comunicativo. Aquí también se pretende prestar oído y atención a una especie de llamado, a una cuestión, a una solicitud o a una demanda, solo que esta es referida a un yo concreto, el intérprete, por parte de un tú o un interlocutor particular que intenta decirle algo o pedirle algo. En esta circunstancia, más que la participación compartida en una verdad que sobrepasa a los interlocutores, se pide o exige la escucha y la toma de conocimiento del contenido concreto de la situación comunicativa. Pasemos al tercer elemento, que es el que más me interesa, el modelo de la apelación. Existe una variante más que no puede ser caracterizada propiamente como una conversación, como un ejercicio dialéctico, ni tampoco como una forma de diálogo, pero que implica sí un comportamiento individual de escucha y de respuesta. Podemos referirnos a este otro modelo como el modelo de la apelación. Para caracterizarlo, creo yo que es mucho más útil referirse al pensamiento de Heidegger que al de Gadamer. Cuando Heidegger retoma la frase de Hölderlin citada al comienzo, la conversación que somos, interpreta al ser humano como un destinatario de un mensaje que le ha dirigido una instancia que es a la vez ajena y propia. Es otra, pero a la vez se dirige a él como algo propio que le pertenece. Instancia ajena porque se trata de un otro que va más allá de él, en este caso, en el caso de Heidegger, digamos, el acontecimiento histórico del ser, o como también lo llama, el hablar silencioso propio del decir, disage, del lenguaje, Sprache mismo. No, en este caso él usa Rede, en el Heidegger traduce. Más allá de las diferentes etapas en el desarrollo del pensamiento de Heidegger y de los énfasis diferentes que cobra su filosofía en cada momento, me parece que acá se presenta cierta continuidad en su filosofía. En efecto, en Ser y Tiempo, el modelo de la apelación aparece también en la segunda sección de Ser y Tiempo, en la discusión sobre la existencia propia,
eigentlich del Dasein. El Dasein es el ente que se caracteriza por comprender el ser de lo que es, incluido su propio ser, de manera previa y no explicitada. La existencia propia consiste en la escucha de la llamada de la conciencia moral, cuya voz se dirige al Dasein interpelándolo y exigiendo de él una respuesta. Me interesa solo como la estructura de la apelación para lo que vamos a ver enseguida. No. Perdón, pero no alcancé a tener todas las citas, mis disculpas. No. Sí. Bueno, ahí. Entonces les leo algunas líneas de lo que dice Heidegger en la segunda sección de Ser y Tiempo. Dice, la conciencia moral da a entender algo, la Gewissen da a entender algo. La conciencia abre. El análisis más a fondo de la conciencia se revelará como una llamada, Ruf. El llamar es constitutivo del discurso, Rede. La llamada de la conciencia tiene el carácter de una apelación, Anruf, al Dasein a hacerse cargo de su más propio poder ser sí mismo, y esto en el fondo de una intimación, Anruf, a despertar a su más propio ser culpable. Bueno, y hay otras, digamos. El lenguaje religioso de Heidegger proviene sin duda de su apropiación crítica de la hermenéutica teológica a través de autores como Pablo, Lutero, Kierkegaard, Agustín, Schleiermacher, etc. Pero pretende también reflejar cierta obligación moral consigo mismo, que consiste en apropiarse del acontecimiento y del llamado del ser, cuya comprensión es propia del Dasein. Dicho de otra manera, la existencia humana involucra un llamado y una intimación, un llamado y una obligación casi, a apropiarse del ser como acontecimiento de sentido. Dicho acontecimiento es algo otro en cuanto que no es un ente y no es expresable por medio del lenguaje proposicional, pero está dado al Dasein como ahí da de su existencia, cuyo deber existencial consiste en escuchar y responder a esa llamada. Independientemente del autor, en el modelo de la apelación se presenta un llamado que demanda un comportamiento ético, en este caso una respuesta a un deber individual que se tiene con uno mismo. Es el último modelo presentado, el de la apelación, y no tanto el de la conversación y el diálogo, el que mejor permite entender nuestra experiencia individual de la enfermedad, como se verá en un momento. Es posible utilizar los otros modelos, el de la conversación, el del diálogo, el de la dialéctica, el del texto, para interpretar la relación médico-paciente, pero en lo que se refiere a la relación que tengo con mi propio cuerpo, me parece que es más pertinente el modelo de la apelación. Antes de continuar, quisiera destacar los elementos estructurales que he mencionado aquí. En estos casos se presenta una instancia ajena, otra, extraña, diferente e irreductible, que no puedo reducir, que lanza una llamada cuyo contenido se dirige a los interlocutores en el caso de una conversación, el yo que comprende en el caso del diálogo yo-tú, y el yo que escucha esa llamada en el caso de la relación con uno mismo, en el caso de la apelación. En estos casos, la llamada realizada involucra un comportamiento de carácter ético en todos los casos, si bien un comportamiento diferente, ¿no? El comportamiento ético de la conversación es distinto de la relación de diálogo yo-tú y es distinto de la relación conmigo mismo, pero todos ellos son comportamientos éticos. Ya sea frente al otro y la verdad común, el logos común que surge en la conversación, ya sea frente al otro y al contenido de sentido referido por él en el contexto dialogal, ya sea frente al llamado del propio cuerpo, de uno mismo, a la vez ajeno y propio, que hace parte de la experiencia individual. En todos estos casos, la llamada implica, además del comportamiento ético ya señalado, la escucha o comprensión de un contenido de sentido más o menos transparente, más o menos expresable o articulable en palabras. Dicho de otra manera, la respuesta que se solicita
constituye una tarea tanto ética como hermenéutica o como interpretativa y de carácter significativo. Se demanda comprensión y para ello se requiere muchas veces un ejercicio explícito de interpretación, porque justamente no comprendo. Existe, sin embargo, una diferencia importante en la conversación respecto a las otras dos posibilidades, la del diálogo y de la apelación. La conversación presupone una igualdad de los participantes, tanto el uno como el otro participan en pie de igualdad en el intercambio de pareceres. Lo que no es igual en la conversación, pues pertenece a una instancia diferente, es el asunto mismo del cual se trata, cuyo acontecer surge en el ir y venir de la conversación. En el diálogo yo-tú puede darse o no una cierta jerarquía o falta de simetría que depende de la investidura social propia del contexto y de los rasgos propios de los interlocutores. El médico y el paciente, el profesor y el estudiante, el viejo y el joven son ejemplos de estas relaciones jerárquicas o asimétricas. Curiosamente, en el tercer caso, caracterizado con base en el pensamiento de Heidegger, si bien se trata de una relación con uno mismo, en la que en principio no tendría que presentarse una diferencia jerárquica frente a mí mismo, se presenta sí una falta de simetría, aunque no de jerarquía, pero de simetría. El Dasein tiene el deber de escuchar un mensaje que le ha sido legado, que le ha sido enviado. Desoír ese mensaje constituye una falta. Escucharlo implica apropiarse de esa culpa originaria o reparar una cierta falta de elección. Estoy hablando un poco en los términos de Heidegger, pero que estructuralmente nos sirven para lo que vamos a ver. La instancia que efectúa el llamado no está en pie de igualdad con el Dasein que recibe el llamado, es algo radicalmente otro. En sus análisis, Gadamer tiende a privilegiar la conversación como modelo hermenéutico y las formas de comportamiento que suponen la relación ética plena en la que se presenta una mutua influencia de efectos entre los interlocutores. Hay una primacía en Gadamer del modelo de la conversación. Gadamer considera las formas más limitadas del diálogo en las que se pretende solamente tomar conocimiento del otro o de lo otro en un aspecto concreto como comportamientos restrictivos en los que el intérprete se mantiene a distancia, se sustrae de la participación plena en la situación, siempre ética de comprensión. También el comportamiento consigo mismo, también en ese comportamiento Gadamer llega a caracterizar el pensamiento tal como lo hacía Platón y el propio Agustín en sus confesiones, como una forma de diálogo interior del alma consigo mismo. Mientras que Gadamer habla de una conciencia ética, Heidegger habla de una conciencia moral. Bueno, por mi parte, yo considero necesario e importante mantener abiertas todas estas posibilidades analíticas y no cerrarse a ninguna, de cara a aprovechar, digamos, lo que cada una puede ofrecer. Esto permite, digamos, hacerse cargo de las particularidades y diferencias de distintas situaciones que se pueden analizar en las relaciones entre personales de la salud y pacientes. Bueno, pasemos entonces al siguiente elemento de esta presentación. Siempre me pasa hacia atrás. Bueno, vamos a hablar ahora del tercer, hemos hablado de la conversación que somos, vamos a ver la propuesta, digamos, de interpretación de la corporalidad en Gadamer, más ser corporal, más ser que conciencia. Para precisar el sentido del concepto de conciencia histórica efectual, Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, en alemán, Gadamer utiliza una expresión que yo quiero apropiarme y dotar de un significado más amplio del que tiene, más amplio quizá del que tiene originalmente en Gadamer. Me refiero a una expresión que usa en Verdad y Método que es más ser que conciencia. Mehr Sein als Bewusstsein. Eso dice Gadamer del ser humano. Para Gadamer, de manera semejante a Heidegger, ser, Sein, es aquí ser histórico, lo que Heidegger llamaba en el año 23 facticidad. Cuando se dice que el ser humano es más ser que conciencia, se está afirmando que la mayor parte de nuestro ser histórico queda a nuestras espaldas,
que la conciencia tiene un alcance muy limitado frente a la totalidad de nuestro ser, el cual consiste fundamentalmente en ser el resultado de los efectos de la historia, la idea de Wirkungsgeschichte, que está ahí en esa expresión muy difícil de traducir de conciencia histórico-efectual, no sé cómo se traduce al portugués, algo así. Dicho de otra manera, dice Gadamer literalmente, ser histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse. Yo propongo referir la frase de Gadamer no solamente a nuestro ser histórico, sino también a nuestro ser corporal. Entonces yo propongo decir, bueno, ser es más, somos más ser que conciencia, somos más ser histórico corporal que conciencia de esa propia corporalidad y de esa propia historia. El cuerpo que somos, el cuerpo propio y no solamente la historia, es el testimonio vivo de nuestra facticidad, de nuestro ser ahí, Dasein, de nuestro existir. Ocurre con respecto a nuestro cuerpo lo mismo que ocurre con respecto a nuestro ser histórico, según Gadamer. Somos más ser corporal que conciencia de esa corporalidad. La conciencia que somos, por su parte, está subordinada a ese cuerpo que somos y está determinada en todo momento por ese, seamos conscientes de ello o no. En este sentido, también en el marco de la filosofía hermenéutica, se debe hablar, me parece, de una conciencia corporizada. Y ello sin prescindir del sentido profundamente histórico que tiene, tanto para Heidegger como para Gadamer, el concepto de vida fáctica, de ser fáctico, de Dasein finalmente. Ser aquello que uno mismo es, facticidad, implica al mismo tiempo ser histórico y ser corporal. Al inicio yo hice una referencia a Richard Kearney, que tiene este proyecto de una hermenéutica carnal. Ha acuñado esta expresión para su proyecto propiamente hermenéutico. Y en uno de sus trabajos, después de una explicación del problema de la sensación en Aristóteles, un tema también muy de inspiración gadameriana, Richard Kearney dice lo siguiente, tienen el texto en inglés e hice una traducción de Google, mil disculpas, lo leo en español. Está casi. Casi. Perdón, es que esta no la leí, sí. Esta es, sí. Qué bien. Gracias. Obrigado. Lo que estos sondeos iniciales, que se remontan a los comienzos de la filosofía, revelan es la existencia de sentido e interpretación en el nivel más básico de nuestro ser carnal. La obra de Hermes está en todas partes, desde los capilares internos de nuestro corazón hasta las terminaciones nerviosas de nuestros dedos, sonando y codificando, cifrando y significando. A través de cada roce de piel y de mediación se oculta diáfanamente un caso en el que Hermes se demuestra hermético. Otras veces sus mensajes profundos y superficiales se traducen de secretos a signos. En estos casos, Hermes asume y nos llama a unirnos a él en el arte de descifrar los significados de la carne. Entonces, Hermes, el dios de la interpretación y de la traducción, puede, en efecto, ser hermético, fechado, cerrado, eludir la interpretación, pero puede también invitar, motivar y suscitar la interpretación. El cuerpo es a la vez algo propio, es aquello que soy yo mismo, pero es también algo ajeno, es algo que va más allá de lo que yo puedo saber de mí mismo. El cuerpo tiene cierta alteridad, cierta inaccesibilidad, cierto misterio. En ciencias cognitivas se suele diferenciar entre procesos personales y procesos subpersonales. Mientras que los procesos personales, como el nombre lo indica, corresponden a la persona y pueden ser experimentados por la persona, son fenomenológicos. Los procesos subpersonales van más allá de lo que ésta puede llegar a sentir o saber de su propia existencia, como los procesos automáticos de los diferentes sistemas biológicos. Una especie, pienso yo, una especie de claroscuro hace parte de la experiencia corporal. El cuerpo que se es constituye algo que no se puede apropiar por entero, que va más allá de sí,
y de lo cual, no obstante, ese sí mismo que uno es, este ipse, que soy yo mismo, depende. ¿De qué manera se puede entender esta ambivalencia que se tiene frente al cuerpo, de ser yo mismo el cuerpo y al mismo tiempo ser el cuerpo algo más que yo mismo? Su alteridad, la alteridad del cuerpo, su heterología, no corresponde, pienso yo, a la de la objetivación de la ciencia, al esquema sujeto-objeto cartesiano, al modelo cognoscitivo o a la separación mente-cuerpo. No se tiene distancia frente al cuerpo, sino que se es ese cuerpo. El cuerpo es algo otro a lo que se pertenece o de lo cual se participa. Y uso el concepto de participación ahí. Uso dos, el concepto de participación gadameriano y el concepto de pertenencia. El concepto de pertenencia, Gehörigkeit, indica felizmente que hay una doble relación. Por un lado, se pertenece a algo, se participa de algo y en ese sentido se da una relación de dependencia y subordinación frente a ello. Podría decirse frente al cuerpo algo semejante a lo que dice Gadamer frente a las tradiciones incorporadas que hacen parte de nuestra constitución histórica. No es el cuerpo el que nos pertenece, diríamos a la Gadamer, somos nosotros los que pertenecemos a él. Bueno, no les voy a leer la cita de Gadamer porque es muy larga, pero esa es la idea. En realidad, dice Gadamer, no es la historia la que nos pertenece, sino que mucho antes de que nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo de una manera autoevidente la familia, la sociedad, el estado en que vivimos. La subjetividad es un espejo de por delante. Yo diría lo mismo del cuerpo. Mucho antes de que nos comprendamos en la reflexión, nos estamos comprendiendo de una forma autoevidente en la corporalidad, que es corporalidad histórica. Por eso los prejuicios de un individuo son mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser. Por eso la corporalidad histórica, cultural que somos, constituye mucho más que nuestros juicios y nuestro pensamiento, la realidad histórico-corporal de nuestro ser. Esto significa que no se tiene libertad frente al cuerpo. El cuerpo hace valer sus demandas más allá de nuestra voluntad y deseo. Esto me lleva a un segundo aspecto. A veces el cuerpo permanece callado, en silencio, oculto, pero a veces se manifiesta. A veces duele, a veces grita, a veces atrae la atención sobre sí, demanda una forma de cuidado, de escucha, de comprensión. Puesto que se pertenece o se participa de ese cuerpo, se tiene que prestar oído a esa misma instancia de la cual se depende. No se puede salir de ahí. El concepto de pertenencia sugiere ya la idea de una interpelación. Dice Gadamer de la pertenencia, es perteneciente cuanto es alcanzado por la interpelación, en este caso la interpelación, digamos, de nuestra propia corporalidad. La interpelación del cuerpo como instancia vocativa es, por supuesto, algo diferente de la interpelación de la tradición, que habla en una lengua que podemos leer y descifrar. Pero con estos elementos intentemos aplicar este modelo, ya he sugerido cómo se aplicaría al asunto del cuerpo y de la enfermedad. Pensemos entonces en la enfermedad como ruptura y excedencia de sentido. Los conceptos de salud y enfermedad han sido relacionados muchas veces con los conceptos de olvido y recuerdo, transparencia y manifestación, silencio y grito. La salud constituye un fenómeno oculto en el que se presenta un olvido de sí mismo y de la propia corporalidad. Podemos hablar también de un silencio de los órganos. La enfermedad, por lo menos, habría que hacer, se puede complementar todo esto, pero bueno, la enfermedad es un fenómeno disruptivo que rompe este silencio, que obstaculiza la acción, que llama la atención sobre el cuerpo o sobre una parte del cuerpo, que hace visible lo que antes se mostraba oculto, que pone de manifiesto la salud como aquello que precisamente está amenazado, no se tiene o se ha perdido ya. La enfermedad puede ser considerada como una especie de grito o una manifestación del propio cuerpo en algunos casos, ¿no? Hay casos en los que, por supuesto, el paciente no sabe que está enfermo y cabe la discusión de si uno puede estar enfermo sin saberlo y sin oír o sin sentir un síntoma. Por supuesto que
a sabiendas de eso, continúo. No se tiene libertad frente a la enfermedad, puesto que uno mismo es ese cuerpo que siente dolor, que manifiesta algún signo de alarma o que simplemente no funciona, no puede ya servir de órgano de la voluntad. He optado aquí por el modelo de la apelación y no por el modelo del texto utilizado, por ejemplo, por Ricoeur cuando se refiere a la acción como un fenómeno significativo. El cuerpo no se deja leer de manera literal, como se lee la letra de una obra o como se interpreta la acción en un contexto de sentido dado. El cuerpo no es un texto que se pueda dejar de lado y optar por desoír o desconocer. Al no tener distancia ni libertad frente al ser corporal del cual se participa, la llamada que se presenta en la enfermedad involucra un rasgo de ineludibilidad. No puedo eludir, no puedo escapar de la llamada. No se puede no prestar atención frente a aquello que me ocurre o se manifiesta. Se tiene que prestar oído, se quiera o no, en algún punto, así yo intento desoír. Porque incluso una respuesta negligente ante el dolor o ante el signo de alarma ha sido desoída ya. En ciertos casos, en primera instancia, ese grito del cuerpo se dirige a mí y solo a mí. Aquí se unen, en esos casos, el nominativo con el dativo, el nominativo que yo soy con el dativo, el que se dirige a mí. Yo soy el destinatario del mensaje que el cuerpo mismo que soy me refiere como llamado y mensaje. La escucha de ese llamado se da primariamente en primera persona. Soy yo mismo y únicamente yo el que en primera instancia siente algo que no va del todo bien. La llamada invita a una respuesta que consiste en corresponder a aquello que se manifiesta, en acompañar mediante la propia escucha a ese otro que es el propio cuerpo, que soy yo mismo. Esta inmediata relación con el ser corporal y su ineludibilidad del propio llamado hacen parte del aspecto ético del llamado. Atender a la llamada y responder a ella constituye un deber consigo mismo. La exigencia que se presenta en este llamado es una exigencia de tipo ético por un lado y moral por el otro. Ético porque exige un comportamiento y una respuesta individual adecuada de cara a la situación concreta que lo demanda como exigencia propia. Se trata de mi cuerpo. La escucha del grito de mi propio cuerpo constituye una especie de retorno a mí mismo, una especie de atención a un rasgo propio y esencial de mi propia faticidad y demanda una respuesta ética, por ejemplo, pedir ayuda, ir al médico, quitar la mano del fuego, algo por el estilo. Por otro lado, se trata de un fenómeno moral, porque el autocuidado y la autopreservación hacen parte ya de las obligaciones morales compartidas, de las preocupaciones sociales y políticas públicas en salud. Es decir, es un fenómeno ético y moral al mismo tiempo. Así, el mandato de la llamada exige un comportamiento ético e individual frente a ello en el marco de una normativa social que reconoce e interpreta de antemano, de una manera u otra, el imperativo del cuidado de sí y la atención a la propia salud. La llamada que aquí se produce involucra un tercer elemento, el mensaje. La llamada dice algo. El llamado del cuerpo supone la exigencia de saber, entender, captar, explicar, algo así como reparar, resolver o solucionar, en la medida en que ello sea posible, el problema que se presenta. La llamada quiere decir algo, quiere comunicar algo que no se comprende necesariamente de entrada y que muchas veces exige un trabajo de interpretación. Ese trabajo interpretativo, como ya sabemos, requiere del concurso del médico, de la ciencia, de las técnicas médicas y de los sistemas de salud. Independientemente del trabajo hermenéutico que se realice más tarde en consultorios y hospitales mediante las ayudas diagnósticas e institucionales, nunca se suprime o se elimina por completo el hecho de que se trata del propio paciente, de un tú. Aun cuando el padecimiento del paciente acabe siendo conducido por las vías institucionales de tratamiento establecidas socialmente, aun cuando se limite su autonomía y se le interpele en los términos de los conceptos disponibles en la medicina,
El paciente nunca deja de ser un tú. El tú al que se dirige el llamado, el tú cuya integridad se presenta amenazada. Es decir, este deber consigo mismo no se suspende porque uno se entregue al sistema de salud, digamos. La interpelación de este llamado no termina nunca y no puede ser monopolizada por el saber médico, corresponde a uno. El tú que padece, el paciente, no llega a ser nunca despojado de la responsabilidad individual que caracteriza esta llamada, ni la responsabilidad de interpretar por sí mismo el sentido de su padecimiento. Es decir, por supuesto, el médico puede colaborar a descifrar lo que ocurre y a dar una interpretación, pero ese llamado individual exige la obligación de interpretar uno mismo su llamado, así la interpretación que uno le dé no coincida con la del médico. Es decir, hay un deber de autointerpretación que corresponde al paciente, es un deber de tipo ético, por supuesto, en el marco de unas reglas morales compartidas, en el marco de un trabajo institucional que ayuda a descifrar los signos, pero eso no le quita la responsabilidad al paciente de interpretar el sentido de su llamado. Puede estar de acuerdo con el médico en su interpretación, pero puede no estarlo también. Puede asociarlo con problemas mágicos, religiosos, etc. Pero es un deber de autointerpretación, lo estoy afirmando aquí. El problema de la interpretación del grito del cuerpo, de su contenido de sentido, de su forma de expresión y de su posible traducción en palabras, implica, como he sugerido, dos instancias. Una instancia que desborda mi saber y mi entender. Otra instancia que busca afanosamente saber y entender sin conseguirlo y que acaba por solicitar la ayuda interpretativa del médico. La fenomenología de la corporalidad y la enfermedad habla con frecuencia de la alienación del yo como consecuencia del dolor o la enfermedad. Si se parte de la idea de un cuerpo vivido en un mundo vivido, cuya transparencia constituye la norma, resulta claro que con el advenimiento del dolor o la enfermedad, el cuerpo o una parte concreta de ese cuerpo se hace patente, llama la atención sobre sí y se convierte en objeto de nuestro comportamiento intencional. De esta manera se produce una especie de despersonalización en el que el ser corporal se desdobla, se dice en esta literatura fenomenológica, en dos instancias. Un cuerpo objeto, adolorido, que sufre o no funciona, y un sí mismo que contempla con incertidumbre y miedo su propio cuerpo. Es común en los testimonios de los pacientes encontrar formas de interpretar el propio cuerpo en la enfermedad no solo como un objeto lejano u otro, sino incluso como un enemigo que obstaculiza la acción, que interfiere en los planes, que cuestiona la viabilidad de la propia vida que uno lleva hasta entonces, etc. La enfermedad no solamente pone de manifiesto los límites del propio cuerpo o la vulnerabilidad corporal, ella pone en cuestión el conjunto entero del mundo de la vida de la persona, sus proyectos, planes, relaciones familiares y personales, etc. La demanda que se presenta en la enfermedad de la realización de una hermenéutica de la propia corporalidad no solamente busca entender las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la posible enfermedad desde el punto de vista médico. Con frecuencia plantea también la necesidad de sacar a la luz el sentido existencial de la enfermedad para el paciente. La enfermedad invita a una hermenéutica de sí, a una interpretación de lo que no va bien en la propia vida. En eso consiste justamente el problema de lo psicosomático, que no puede ser desarrollado aquí y que está todo el tiempo haciendo que yo piense en esta idea de encontrar una continuidad entre el sí mismo corporal y ese sí mismo que toma conciencia de sí mismo. Esto me lleva a destacar otro concepto gadamerhiano que puede ayudar a entender la conexión entre una hermenéutica de la corporalidad y una hermenéutica de sí. Me refiero a la caracterización del tema del saber histórico por parte de Gadamer como bajo la idea de una unidad de efectos recíprocos, Geflecht von Wechselwirkungen en alemán. Aunque en la enfermedad pueda presentarse un desdoblamiento del cuerpo que soy como algo propio y ajeno, me parece muy importante no caer en las distinciones cartesianas mencionadas al comienzo, el esquema sujeto-objeto, la distinción psique-soma o mente-cuerpo.
No se trata de que el cuerpo se convierta en objeto en el dolor o la enfermedad frente a un sujeto que lo contempla desde la lejanía. Tampoco se trata de una conciencia separada de su cuerpo que de repente toma conocimiento de este. Me parece que podríamos entender mejor el problema de la enfermedad, el cuerpo que somos y el problema de lo psicosomático si mantenemos en todo momento la unidad de efectos recíprocos que constituye nuestro propio ser corporal. Nuestro cuerpo vivido no es nuestro en la salud y ajeno en la enfermedad. Nuestro ser corporal desborda nuestro saber de nosotros mismos siempre, también en la salud. La enfermedad no es una manifestación de la separación de lo propio y lo ajeno de la mente frente al cuerpo. La enfermedad hace parte, por el contrario, de la continuidad hermenéutica que constituye nuestro ser, una continuidad en la que nuestro ser desborda nuestro saber. Paso a unas conclusiones. ¿Alcanzo o ya es demasiado? Depende de cuánto tiempo quiera para preguntas. Si tienen preguntas. Bueno, voy a hacer 5 minutos nada más. Bueno, entonces volvamos más o menos al punto del que he partido. Yo he afirmado que solemos plantear el problema médico en términos de sujeto-objeto, mente-cuerpo, psique-soma, pero también habría que agregar espíritu, naturaleza y otras determinaciones, pero específicamente unas que son muy importantes para la hermenéutica y que no suelen aparecer en la literatura, como explicación y comprensión, signo natural y signo artificial, y todo el debate sobre cómo interpretar estos signos. El problema del cuerpo, pero también el problema del dolor, sufrimiento, etc., constituye un caso muy especial que no se deja pensar en estos pares de categorías, ni tampoco en la conjunción o suma de ellos. El cuerpo no es ni sujeto ni objeto, ni espíritu ni materia, ni un signo artificial y natural. El cuerpo no se explica ni se comprende. O sea, explicación y comprensión no nos sirve tampoco. No tolera ser aprehendido en ninguna de estas coordenadas. La enfermedad tampoco es un desarreglo, disease, ni una experiencia, illness, ni tampoco es una construcción social, signes, por separado, pero tampoco es una simple suma o yuxtaposición de esas categorías. Es algo que tenemos que considerar en su conjunto. Cuando digo que somos más ser corporales que conciencia de esta corporalidad, cuando insisto en la continuidad hermenéutica que va desde nuestra corporalidad hasta nuestra conciencia de ellos, bueno, agrego, continuidad hermenéutica implica también rupturas en la experiencia de sentido. Entonces también tenemos que pensar que hermenéutica debería pensar no solo el problema del sentido, sino de las rupturas y los vacíos de sentido y las incomprensiones como parte de la continuidad hermenéutica que somos. No somos tan claros y distintos como quisiéramos. Bueno, yo estoy proponiendo entonces una manera de intentar superarlo. Estoy buscando construir una manera de intentar superar estas distinciones, naturaleza, espíritu, explicación, comprensión. Quiero terminar con una pequeña frase que encontré releyendo El estado oculto de la salud y que creo que apunta en la misma dirección, y es una frase de Gadamer hablando sobre Aristóteles, y creo que termino con eso. Tendría más cosas que decir sobre el círculo hermenéutico, los conceptos de formación, experiencia, pero todo eso casi que es programático. Entonces voy a terminar con esta cita. Dice Gadamer, al final es la última línea del estado oculto de la salud, de la última línea del último ensayo. Dice lo siguiente, hablando sobre Aristóteles: el alma no es una parte de un reino. Esa sí la tenía, yo he olvidado pasar todo por acá, perdón. Ahí está, sí, ahí está traducida, la pueden leer en portugués. A mí me gustó la cita, me parece muy buena. El alma no es una parte de un reino, sino más aún la totalidad de la vida corporal de la existencia del hombre. Aristóteles lo supo. El alma es la vitalidad del cuerpo vivo. Destaco las palabras un poquito en alemán porque me parecen importantes. Leibliches Dasein des Menschen, ¿no? Usa Dasein, ¿no? Existencia, pero también es un término técnico que conocemos por Heidegger, ¿no? Entonces, existencia o el Dasein, Leiblichen, corporal, pero corporal en el sentido de cuerpo vivo. Leibliches Dasein des Menschen,
la expresión de Gamel, siempre usa esa expresión. Y luego habla de la Lebendigkeit des Leibes, ¿no? La vitalidad o la vida del cuerpo vivo. Entonces, el alma es la vida del cuerpo vivo. Entonces, no podemos, en el fondo, casi que lo que sugiere esta frase es que cuando en Aristóteles estamos leyendo sobre el alma, estamos leyendo también sobre el cuerpo, y que solo en algún momento separamos cuerpo y alma, pero que tenemos que hacer como una especie de relectura de Aristóteles y probablemente también del propio Gadamer para que cuando leamos conciencia histórico-efectual, entonces estemos leyendo tanto conciencia histórica como ser corporal, que va más allá de ese saber de sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos 10. Lo siento. Profesor Cardona, profesor Park. Gracias, Rosson. Primero que todo es excelente cierre. Hago una consideración y tengo 3. La consideración es, creo que aquí hay un proyecto de comprensión de lo que hemos venido abordando durante esta semana, pero particularmente desde nuestras conversaciones hace ya un tiempo. Me gustó mucho la referencia de como una evocación desata una cadena de pensamientos que implica dar cuenta a una problemática que lleva a problemas metodológicos y problemas temáticos muy precisos. Creo que todavía está en construcción porque es un proyecto de largo calado, ¿sí? De largo calado. Y en ese orden de ideas de largo calado, ¿sí? Inicialmente hiciste una afirmación que me dejó pensando bastante, que es ni por el lado de la tecnología ni por el lado de la hermenéutica podemos entender que son propuestas metodológicas y temáticas homogéneas, sino que hay fenomenologías y hay hermenéuticas, ¿sí? Y eso es parte de un asunto fenomenológico y de un asunto hermenéutico. Sería muy contradictorio, ¿sí?, que una fenomenología fuese la fenomenología. Y de pronto ese es un poquito confuso en su primera formulación. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años en el movimiento fenomenológico es la búsqueda de una fenomenologización de la propuesta de la fenomenología inicial en una ciencia histórica, con una sola salida. Hay interesantes. Y habría que también plantear que hay múltiples salidas, inclusive en una fenomenología del cuerpo o una fenomenología del primero. No necesariamente una fenomenología de la corporalidad debe implicar una fenomenología de la primera, y viceversa. ¿Sí? Entonces creo que eso está bien, y me gusta también la exploración de un fenómeno similar en la hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica no podemos reducirla a una única forma de comprender, ¿sí?, sino que necesitamos explicar. Pero en la exposición de toda la conferencia me da la impresión de que te casas con la hermenéutica del llamado. Pero por la que conozco, ¿Ah? por mis límites. Ok, o sea, tendríamos Sí. que mirar la articulación hermenéutica del texto, la conversación, el diálogo. No, en eso sí estoy seguro que el llamado es mejor, pero digamos, lo que pasa es que desconozco, digamos, no sé suficiente de Schleiermacher
no sé suficiente de los trabajos que están haciendo en pero Francia. más por allá eso. de la relación histórica, ¿sí? Yo creo que la hermenéutica, el modelo del llamado permite resolver un punto, y te iba a preguntar eso y creo que lo resolviste muy bien, ya estaba preocupado por ese punto, y es el problema de la libertad, ¿sí? Que de alguna manera está implícita, ¿sí? En nuestras comprensiones de las acciones humanas y de las leyes, de las y me gustó que cómo llevaste la reflexión a que efectivamente la fuerza que tiene el modelo del llamado es el carácter de receptividad, ¿sí? Efectivamente, y es una discusión, la enfermedad quiebra nuestras comprensiones de la acción humana y de la agencia de la acción humana, o sea, el primado de la autonomía, ¿sí? Que lo dábamos como un supuesto absoluto, ¿sí? Y en la experiencia de la enfermedad, ¿sí? Se quiebra ese primado. Y tal vez es el problema por el cual nuestros amigos bioeticistas, ¿sí? Se ven escandalizados un poco, ¿sí? Frente a la experiencia de la enfermedad. La está quebrando. Y entonces quiere cerrar a toda costa el primado de la autonomía. Y creo que en el modelo llamado, ¿sí? Y yo reivindicaría ese punto que lo tocaste, ¿sí? Pero me llama la atención de si no deberíamos hacer una revisión, un balanceo entre el texto, la conversación, el diálogo y el llamado. En ese sentido de un horizonte hermenéutico amplio. ¿Sí? Esa es la primera precisión. La segunda consideración es el problema de las dimensiones de la enfermedad, ¿sí? Que creo que también está anunciado al final en las conclusiones, ¿sí? de que este modelo de articulación hermenéutico, en la medida en que la hermenéutica es fusión de horizontes, tiene la vocación de fusión de horizontes, ¿sí? Y esa fusión de horizontes nos permitiría resolver el conflicto que a veces tenemos en insistir en el carácter digamos, el carácter sustancial de la enfermedad, o el carácter de la vivencia o la experiencia de la enfermedad, o el carácter de la construcción social de la enfermedad. No tendríamos que optar, ¿sí? Por un modelo u otro en esta consideración, y más bien movernos en la ambigüedad de ese término tridimensional de la enfermedad. Y un último punto que creo que hemos visto, sobre todo, es una invitación que marca mucho Robson, y que se vio y me gustó mucho en las pósters de los estudiantes, de tus estudiantes, en ese esfuerzo. Y creo que es la dificultad más grande que tenemos cuando hacemos filosofía, y es la apelación al caso concreto. ¿Sí? Es si efectivamente hay ciertas manifestaciones patológicas que están más centradas y que permiten una lectura fenomenológica más que una lectura hermenéutica. Entonces, sin los casos, ¿sí? ¿Cómo verías una aplicación hermenéutica a casos concretos, y cuáles serían los que estarían determinando para uno u otro modelo? Muchas gracias. No tengo respuesta a las preguntas 2 y 3, me parecen fascinantes, pero no tengo respuesta. Bueno, al comentario 2 de la fusión de horizontes, lo suscribo, me parece interesante lo que dices, y sí, creo que hay algo de eso. En lo que no leí, porque era ya demasiado, perdón, además yo estaba muy emocionado, me costó un trabajo cortar y limitar. Hay considero esencial el tema de la fusión de horizontes y el círculo hermenéutico y el concepto gadameriniano de experiencia distinto de la narratividad. Yo diferencio, es decir, la narratividad
de Ricoeur es un buen instrumento y todo, pero no todo lo hermenéutico es identidad narrativa. O sea, justamente es identidad no narrativa, porque va más allá de lo que sabemos de nosotros mismos. Entonces hay que encontrar una forma de incorporación de la experiencia que no da lugar a un texto narrado en el que yo soy el héroe, sino que muestra, sino en el que mucho de lo que yo soy queda oculto. Y me parece que el modelo de la experiencia de Gadamer es más productivo para pensar eso. Pero bueno, ese es uno de los elementos que me quedaron sin decir. Pero lo de la fusión de horizontes en relación de segunda persona, ya no de primera, y de tercera persona, por supuesto, muchas gracias. La pregunta 3, lo tomo nota de los casos concretos, las patologías concretas, y no lo sé, es muy pronto, este es un trabajo sí de largo aliento y estoy en la formulación apenas. Y creo que con respecto a los distintos modelos, digamos, conversación, texto, diálogo, etc., y hay otros que se pueden destacar, todos los modelos pueden tener utilidad para pensar aspectos diferentes, pero yo lo que he afirmado aquí, y de momento lo creo, es que el modelo del llamado es particularmente importante porque da cuenta de un hecho que es muy interesante, y es que mi cuerpo es otro para mí, es ajeno para mí, no cuando estoy enfermo, sino siempre, también en la salud. Y eso, el llamado me permite como dar una mejor cuenta, porque se trata de una instancia que no es un tú. En la segunda persona hay un tú, hay una relación horizontal, si hay una jerarquía indeseada o se produce un caso de violencia o injusticia epistémica, pues bueno, hay un fenómeno ético, moral ahí, pero en la relación conmigo mismo es muy curioso que la relación ética conmigo mismo haya una especie de instancia que no soy yo mismo y que me excede. Y esa excedencia me pareció, cuando la encontré, digna de un análisis especial, y creo que el llamado es la mejor opción de momento. Entonces, por eso, y me haces pensar en otro problema que es muy interesante. ¿Qué pasa si se quiebra? O sea, yo defendí una cierta autonomía, un cierto deber ético, etc. ¿Qué pasa cuando se quiebra, cuando la enfermedad consiste en un quiebre del yo, en una... sí, ¿qué pasa cuando lo que se quiebra es totalmente la autonomía, cuando lo que se quiebra es ese yo y todo? No obstante, sigue siendo mi deber recomponerme. O sea, sigo estando interpelado, aunque mi respuesta, o sea, yo creería que hay una especie de instancia, hay un interpelado. Así el interpelado esté disgregado, hay un interpelado, y creería que hay una cierta tendencia del interpelado a reconstituirse, así no lo logre. Entonces creería que se salva, digamos, esa autonomía, pero lo anoté porque me hiciste pensar en ese problema y creo que será un problema que habrá que analizar. Profesor Flavio. Me gustó mucho su presentación, unas partes muy bonitas, y quería, si puede, muchas gracias, leer. Voy a ponerlo bonito y te lo paso para ver. Y una pregunta de aclaración sobre la parte del deber moral, de cómo elaborar el sentido de la enfermedad. Es una cosa que también está un poco vinculada con el trabajo de Fernando Cardón, porque hay unos casos como, por ejemplo, el cáncer de vesícula, no sé cómo se dice, y es muy agresivo, muy corto, que como una cosa así, generalmente es incurable. ¿Es de páncreas? De páncreas, sí, incurable. Y es como para la persona que recibe la noticia, es como una sentencia de muerte. No sé cómo se puede elaborar ese tipo de enfermedad. Es como colocarse contra el absurdo, no sé. Parece que la tarefa hermenéutica es más de aceitar
de reconocer que no se puede hacer nada. Pero la idea así de la enfermedad permanece como una cosa absurda. Y eso es la ética, no es tanto como descifrar la enfermedad, pero descifrar que yo no soy, estoy abandonado, como no tengo salida. Es una cosa muy triste. Sí, es que ese llamado ético tiene dos elementos. Digamos, Sí. el llamado ético tiene dos elementos a mi modo de ver. Tiene es un grito, digamos, llamado un signo de alarma, y entonces te lleva a responder. Y la respuesta involucra dos aspectos, diría yo. La respuesta es pedir ayuda e ir al hospital. Esa es la respuesta urgente. Y ante una urgencia hay que responder de manera urgente. Esa es parte de la respuesta, digamos, autocuidado. E ir y pedir ayuda. Pero la otra, que no se delega al médico, es la de entender qué me pasó, apropiármelo y entenderlo no solo en el contexto clínico concreto por el que estoy pasando, sino en el contexto de mi propia vida. O sea, con Karel decimos lo que, bueno, se afectó la totalidad de la vida del paciente, sus futuros resultados, su familia, todo. Sí, pero es que eso es existencialmente, es que en el contexto de mi propia vida es un deber hermenéutico de autointerpretación. Entonces, quizás a veces no hay tiempo para entender eso, pero también creo que la interpretación no termina nunca. Entonces, uno siempre está revisando esas experiencias transformativas. Afirmaría esto, me parece interesante pensarlo. Las experiencias transformativas nunca terminan su transformación. Siguen teniendo efecto en uno mismo años después. Uno sigue interpretando. Las experiencias transformativas no se dan de un día para otro, sino que nunca siguen ejerciendo efecto en uno. Yo lo vería así. Entonces hay una respuesta inmediata. A veces el paciente simplemente interpreta el asunto como un castigo divino y ya, como que toma los recursos hermenéuticos que tiene y los usa para interpretar su situación, pero a veces con el tiempo logra una interpretación más fuerte. Pero lo que estoy pensando, o lo que estoy intentando descifrar acá, que otros tantos lo han hecho mejor que yo, es el tema de lo psicosomático, ¿no? Como en el fondo, sí, muchas veces se identifica un problema concreto, médico, mensurable, objetivo, tratable, como el origen de la enfermedad. Y simultáneamente el paciente puede decir, sí, pero es que el contexto de mi vida era este, es que yo estaba trabajando 15 horas y no paraba, y además me pasó tal cosa. O sea, como es muchas veces en el conjunto de la vida del paciente es como si todo se hubiese conjugado para que finalmente ese problema médico hubiese tenido la oportunidad y el impacto que tuvo. O sea, como que diría yo, frente a eso, que hay como, para pensar, os sugeriría que para pensar el tema de lo psicosomático, justamente hay que dejar de lado el tema como de, no se trata de encontrar ni una correlación causa-efecto entre psique y soma o algo por el estilo, o soma-psique, ni separar las dos instancias, sino hay que pensarlas en conjunto desde el inicio, y hay que entender que la enfermedad probablemente, aunque se demuestre que surge por un problema concreto en un órgano concreto o en una proteína o lo que sea, aunque se demuestre que ese fue el origen de la enfermedad, siempre hay un contexto de vida que lo rodea y que hace parte del contexto de la vida del paciente, y puede tener mayor o menor impacto, pero aunque tenga poco impacto o aunque no tenga impacto alguno, hace parte de la vida del paciente y no está separado. Entonces, en el fondo mi pregunta es esa, mi pregunta es por lo psicosomático. Me impresionó mucho del libro reciente de Geniusas, que solo leí hasta este año, el de Phenomenology of Pain,
me impresionaron mucho los últimos capítulos, son muy hermenéuticos, él es husserliano total, pero lo último parece Gadamer, felizmente. Entonces, pues, a pesar de sí mismo, parece, espero que no esté grabando, pobre Genios. Sí, bueno, Genios habla inglés, menos mal. Pero sí, parece Gadamer al final, realmente. Entonces, no sé, no puedo decir más, perdón. Muchas gracias. Bem, eu acho que é a hora de terminarmos os nossos trabalhos, encerrarmos as nossas atividades. Eu gostaria de dizer algumas palavras breves. Tá? Não vou repetir os agradecimentos que fizemos ao início, tá? Os agradecimentos institucionais, os agradecimentos pessoais, tá? Muito importante o apoio que várias instituições de vocês deram para que vocês pudessem vir aqui, os estudantes, tá? Que foram apoiados, das universidades de vocês, dos colegas que vieram de outros estados. Tá? Eu quero ressaltar novamente, né, esses aspectos, mas sim queria registrar um ponto. Tá? Nós, em outubro do ano passado, em Bogotá, começamos a definir a data desse workshop, tá? Que é uma das ações importantes do nosso projeto de internacionalização da pós-graduação, e definimos como o mês de agosto aproximadamente, tá? E fomos manejando até a definição das datas, e por fim, em maio desse ano, eu registrei na agenda de eventos do Departamento de Filosofia, porque aí já tínhamos, então tornei público a realização desse evento nos dias 9, 10 e 11 de agosto, antecedido pela vinda do professor Cardona, em sua missão de trabalho. Tá? E desde então, nós começamos a trabalhar para esse evento. E eu quero então terminar agradecendo muito ao trabalho, à dedicação, ao compromisso, à seriedade do Alexandre Gaut, da Brenda, cadê a Brenda? Da voz, do Pedro Igor, do Samuel Bezzoli, da Suziane Kreibich, do Samuel, já disse, Samuel Bezzoli, da Thalia Giacomini, da Vitória e do Leandro Santos. Tá? Creio que não esqueci de ninguém. Tá? Mais uma vez, o compromisso deles, a seriedade, a competência tornou possível que esse evento saísse de uma maneira excelente. Quero pedir um forte aplauso. Démosle un fuerte aplauso a nuestro. Sí. Bueno. ¿Seguimos hablando?